Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un triple tutorial de cómo hacer recursos súper fáciles y súper rápidos, por eso es triple tutorial, utilizando Jeopardy, los crucigramas y las sopas de letras. Online todo, y que luego tú te puedes personalizar y descargar o utilizar online. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Tengo ya varios vídeos de recursos para gamificar, ludificar un poco las clases, para hacer repasos más divertidos. Los iré dejando todos por aquí porque van a salir varios, ¿vale? Y si no, también los puedo dejar en la cajita, el enlace indicados. Pero muchas veces siento que si eres un profe que no tenga mucha maña con los ordenadores, o que no te gusta invertir mucho tiempo, puede ser que a lo mejor sean un poco complicados. Yo los reconozco, ¿vale? A mí es que me gusta el tema, disfruto haciéndolos y no me importa. Pero entonces hoy os quería traer, o por ejemplo depende del nivel o de los recursos informáticos que tú tengas, entonces hoy os quería traer 3 recursos que puedes incluso llegar a imprimir en papel, ¿vale? En el caso de los crucigramas y las sopas de letras, pero en vez de buscar uno online que ya esté hecho, vamos a hacerlo personalizado. Y luego el tercero, sin que te hace falta internet, que es para jugar al programa este de Jeopardy, que alguna vez ya he hablado de él, pero básicamente es este en que hay columnas por temáticas y dinero. Entonces tú apuestas una cantidad de dinero a una pregunta. Cuanto más dinero, más difícil. Si respondes bien lo ganas, si no, pues lo pierdes. Y puedes jugarlo en clase por grupos, individualmente, como tú quieras. Incluso si tienes clase online, es también jugable y pues es muy divertido. Entonces tengo aquí mi ordenador y os voy a ir haciendo gran captura de pantalla y os voy contando un poquito cómo usar estos recursos, ¿vale? Vale, pues vamos con la sopa de letras. Yo lo que hago es que en Google siempre busco Word Search, que es sopa de letras en inglés, y Generator, ¿vale? Y me gusta esta de Atos Teacher Staff, o como se llame, ¿vale? Entonces, os dejaré el enlace, pero quería enseñaros cómo lo busco. Ahora, ¿cómo se hace? Pues aquí te explico las instrucciones, pero para eso estoy yo, y entonces vamos a poner sopa de letras de prueba. Puedes poner el título que quieras del tema que tú vayas a usar. Y ahora vamos a escribir nuestras propias letras. Las puedes poner separadas por coma, por espacios o una bajo otra. Yo lo que hago es que pongo una bajo otra. Entonces, pues la verdad es que ahora mismo lo que no puedes poner es espacios, ¿vale? Porque lo entiende como palabras diferentes. Entonces lo voy a poner todo junto, sopa de letras, vamos a poner juegos, vamos a poner divertido, vamos a poner clase, vamos a poner educación, sin tilde, escuela, instituto, colegio, asignatura, estudiar, lo que te dé la gana, ¿vale? Luego, de todas las estas, puedes poner que te escoja algunas en concreto o todas, ¿vale? Si dice que si lo dejas en blanco, usa todas. Yo quiero que las use todas, así que no... Pero lo guay es que puedes tener una lista y generar distintas sopas de letras con algunas de esas palabras y a lo mejor tener sopas de letras distintas para la clase. Entonces no todos tienen la misma sopa de letras, te puede interesar en algún momento. Entonces pon 30 palabras y que salgan 10. Entonces, o también puedes elegir algo que ya exista. Espera, te voy a copiar lo que he escrito aquí, no vaya a ser que se me borre. Espérate, que no está entero. Ahora sí. Puedes poner, fíjate, colores, palabras de meses del año, días, estados, entiendo que de Estados Unidos, ¿vale? Yo en mi caso, como quiero esto, pues no pongo nada. Entonces aquí pues te dice cuántas elegir y tal, ¿no? Pero no es nuestro caso. Y luego lo importante, las filas y las columnas. Depende del número de palabras y de lo largas que sean, tendrás que poner más o menos. Creo que este te avisa si no te caben todas. Yo voy a poner 20 por 20, ¿vale? Para asegurarme de que me caben bien y que es complicado de buscar. Puedes buscarlo cuadrado o puedes buscarlo con formas, ¿vale? En plan estrella, para hacerlo más divertido. Estrella, tren, triángulo, círculo... ¿Cómo será un tren? Vamos a poner ahí un tren, a ver qué pasa. Y luego pues puedes elegir la letra, más divertida o menos. Yo la verdad es que te recomiendo que pongas una letra que se entienda bien, sobre todo si tienes niños con dificultades. Aunque la verdad es que una sopa de letras para un niño con dificultades a lo mejor no es el mejor recurso, pero bueno. Vamos a poner Arial y puedes poner la mayúscula o minúscula. Yo la voy a dejar mayúscula. Y luego el tamaño también lo podemos elegir. Aunque luego sale bien y luego tú lo puedes ampliar, o sea que tampoco no te rayes con eso. Y luego puedes elegir si las quieres
solo del frente, solo del revés, en diagonales o sin diagonales, y sí, arriba, abajo, abajo, arriba, en fin, o sea, de derecha a izquierda, arriba, abajo. Yo lo tengo puesto que puede salir en cualquier dirección, o sea, lo más difícil posible, pero si tienes niños más pequeños, pues pon solo horizontal de izquierda a derecha, solo vertical de arriba a abajo y a lo mejor diagonal de izquierda a abajo, arriba a derecha. Y una vez que ya tengas todas tus opciones elegidas, le das a crear. Y ya pues está aquí la sopa de letras con forma de trenecito. Voy a quitar esto. Entonces fíjate que además te salen las letras de estas aquí y aquí para poner el nombre del niño y la fecha. Entonces lo que puedes hacer es que directamente, a ver, lo voy a reducir un poco, ahí está. Directamente puedes hacer una captura de pantalla, así, en Windows también se puede, ¿vale? Aunque esto es Mac. Y ahora yo lo que haría sería, por ejemplo, me iría a Canva, lo pego en Canva y luego puedes poner, por ejemplo, decoraciones tipo de las palabras que tengas que buscar o pues para hacerlo más gracioso, ¿vale? Tengo unos vídeos de cómo hacer presentaciones en Canva que os pueden valer para esto, así que os lo dejaré por aquí arriba. O bien, si no, también puedes guardar esto y luego pasarlo a PDF usando el PDF 24 o el iLog PDF. Eso ya como tú quieras. La siguiente herramienta que os quiero enseñar es para hacer lo mismo, pero en sopas de letras. A mí me gusta esta, hay muchas, ¿vale? Yo uso Crossword Labs. Igual, si ponéis Crossword Generator en Google, os van a salir muchos, buscad a ver si alguno os gusta más. Y esto es lo mismo, ponemos un título, por ejemplo, aquí vamos a poner crucigrama. Y aquí vamos a poner palabras, como las tengo copiadas, pues me sirven. Pero fijaos que aquí es una palabra por línea, sin espacios también. Y luego la definición. Entonces, ¿cómo hacemos la definición? Pues la ponemos al lado, como está indicado aquí en las instrucciones, con la barra. Entonces vamos a poner pasatiempo. Esto sí lo podemos poner con mayúscula, creo. En el que hay que... no me está entendiendo. Ahí. Mira, fijaos, sale aquí debajo, así que no hace falta, muy mal indicado esto, no hace falta, fijaos, me va a salir aquí debajo la vista previa, ¿vale? Entonces pasatiempo en el que hay que buscar palabras. Juegos, pues actividad divertida que sigue unas reglas. Y además él está eligiendo si me las pone verticales o horizontales automáticamente. Divertido. Adjetivo que indica, yo qué sé lo que indica, no tengo ganas de definirlo todo. Por ejemplo, aula donde se imparte enseñanza, educación, pues así, ¿no? Todas. Entonces veis que va creando el crucigrama. Voy a poner cosas random, estoy harta ya de definir. Veis que va a ir cambiando la forma del crucigrama y automáticamente te lo saca. ¿Vale? Entonces luego le puedes poner un código si solo lo quieres usar tú, o si, bueno, si te haces una cuenta, que aquí sí que está bastante fácil, pues lo puedes poner escondido o privado. No sé si la cuenta cuesta dinero o no, yo la verdad es que nunca lo he usado porque yo lo que hago es que lo copio y me lo llevo. Y entonces ahora le das a... no sé si me ha guardado... sí, se me ha guardado el nombre. Save and Finish y te va a salir. Yo lo que hago sinceramente es que igual hago una captura de pantalla, que me la guardo en el ordenador y luego me voy al Canva, lo pongo, lo pego, le pongo una decoración, las instrucciones. Este no te sale con lo del nombre y la fecha, habría que ponerlo. Si quieres recogerlo y saber de qué niño es, y ya está, le pones ahí un dibujo bonito de fondo, lo que tú quieras, y ya lo tienes para usarlo en clase. O si no, también lo puedes proyectar si no lo quieres fotocopiar, igual que el otro. Hasta ahora os he enseñado dos que, como veis, se hacen en 5 minutos. Los alumnos son capaces de hacerlos. Y pues hay un recurso muy divertido. A cualquier edad le gustan las sopas de letras y los crucigramas, depende de la dificultad que le pongas, puede ser más para unos que para otros, pero claro, quizás estos son más actividades individuales o como mucho en parejas. Ahora os voy a enseñar una actividad súper rápida de hacer y grupal, ¿vale? Que es un Jeopardy. O bien puedes buscar uno que ya esté hecho, aquí en Final Jeopardy, te metes y puedes buscar lo que sea, por ejemplo, past
participle, o por ejemplo los irregulares, ¿vale? Y aquí te vendría incluso la vista previa de qué es lo que vas a encontrar, ¿vale? Y claro, pues la dificultad o lo que sea. O bien puedes hacer uno tú propio si no hay un tema que encuentres, que es lo que quiero enseñaros ahora. Así que vamos a darle a crear. Tienes que poner una contraseña, que no te vayas a olvidar de ella, porque si no, no puedes volver a editarlo, ¿vale? Es súper importante, súper importante acordarse de esta contraseña. Si lo van a hacer tus alumnos, recálcaselo, que si tienen que acordar la contraseña, o pónsela tú para que no se les vaya a olvidar porque ya te la sabes tú. Y ahora tenemos aquí una de esta vacía. Mínimo es de 5 por 6, ¿vale? Esto no lo puedes reducir. Entonces, pues podemos poner aquí cuestionario. Y entonces ahora podemos poner aquí, yo qué sé, nombres, apellidos, ciudades, no sé, lo que se te ocurra, depende de lo que estés, fechas, profesión. Entonces ahora vas escribiendo aquí. Aquí te la pregunta y aquí la respuesta. Si por ejemplo tienes algún tipo de, si no tienes ganas de escribir todo a mano, tienes de la editorial exámenes o cuestionarios que quieres trabajar en clase o ejercicios de deberes que tienes en la versión online del libro, pues haz copia-pega. Entonces lo copias y lo pegas aquí. Además, los cuestionarios del profesor siempre vienen con las respuestas. Entonces no tendrías que estar escribiendo a mano aquí. Entonces, por ejemplo, nombre del autor del Quijote. Pues Miguel de Cervantes, ¿no? Que es el apellido. Pues Miguel. Entonces ahora, apellido del autor del Quijote. Pues Cervantes. Así, ¿no? Por ejemplo, ciudad. Sigo con Cervantes. Ciudad de nacimiento del autor del Quijote. Si no, estamos dando respuestas y se van a ver. Pues Alcalá de Henares. Bueno, entonces debajo pues a lo mejor puedes poner otro, yo qué sé, lo que sea. Y cuando ya los tengas todos, voy a escribir bla 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 en todos, ¿vale? Porque no tengo ganas de... Total, sería así para todos. Cuando ya lo tengas, pues si quieres añadir más filas y más columnas sí que puedes, pero menos de 5 y 6 no, ¿vale? Entonces le das a guardar y terminar. Y ahora lo podemos jugar. Siempre recuerda tener un portavoz en los equipos para, bueno, pues cosas para facilitar la clase. Y ahora, entonces, por ejemplo, voy a poner 4 equipos y le das a empezar. Entonces ya te sale tu de este con los equipos. Le puedes cambiar el nombre al equipo, ¿vale? Puedes poner los fulanitos, los menganitos, así, ¿no? Si ellos quieren ponerse su propio nombre y tú te quieres entretener en eso. Si no, pues 1, 2, 3 y 4. Ya depende de la gracia, de las ganas que tú tengas. Entonces, pues ahora, pues tenemos nombres, apellidos. Tú les has dicho anteriormente que son personajes de literatura. Entonces ellos ya saben, entonces pues abres por 100 euros o dólares. ¿Cuál es el nombre del autor del Quijote? Si lo aciertan, le das al resultado o a la barra espaciadora del ordenador y te sale. ¿Que han ganado? Pues le dan los puntos a los fulanitos. ¿Que han perdido? Le restas los puntos. A los fulanitos pueden acabar con puntos negativos. Para salir, pues escape o continuar. Y así, ¿no? Con todo. Obviamente aquí pues no hay preguntas, se ha quedado vacío, ¿vale? Entonces pues así irías con todas. Y ya está, le das el punto a quien tengas que dárselo y vas... uy, el escape se me va con la esta del vídeo. Y así sería. Luego ya pues tú puedes decidir si quieres más premios. Hay gente que luego les da chuches al equipo ganador. Eso ya es a tu libre albedrío. Yo siempre les digo que es el honor de haber ganado. No me gusta darles chuches y luego por el tema del azúcar, tema de las intolerancias, alergias en clase es un marrón. Entonces bueno, pues ya cada uno que haga lo que quiera. Y ya está, estos 3 recursos, como veréis, los he explicado súper rápido. Si tienes las listas de palabras, porque por ejemplo en los libros de inglés que vienen vocabularios por detrás, pues ya lo tienes hecho casi la sopa de letras facilísima. Lo de las definiciones también vienen muchas veces ejercicios resueltos de unir palabras con definiciones en los libros de los profes, lo tienes hecho. Y el Jeopardy, pues igual si coges un cuestionario del libro de profes también lo tienes hecho. Súper sencillo, súper rápido, súper divertido. Espero que os hayan gustado estos recursos, no hay excusa para no usarlos.
Más fácil que esto, imposible. Los alumnos, si les enseñas, te lo hacen. Los assistants, si les enseñas, te lo hacen. Y te sale una clase muy guay o un ratito de una clase muy guay para repasar, para introducir, para recalcar, para remachar, para profundizar. Jugad en clases, que es tan divertido, es tan motivador, más que hacer ejercicios del libro, y puedes estar haciendo los mismos ejercicios que el libro, pero con esto. Así que nada más, espero que os haya gustado, déjame en los comentarios cualquier cosa, si conoces algún generador de estos mejor que el que yo he enseñado, cualquier cosa lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.